Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor subsecretario, señor director de Línea. Felicidades. Daniel Marmolejo, de 4A República y Sin Línea MX. Señor presidente, cuando llega un gobierno nuevo, se esperan muchas cosas de esa llegada. Y acaba de suceder en semanas recientes algo muy importante en el estado de Hidalgo, y concretamente con la llegada del gobernador Julio Menchaca Salazar. Se trata de una investigación que ha dado como resultado el descubrimiento de una estafa siniestra. Esta estafa siniestra comprendería el involucramiento de al menos 13 presidentes municipales en una defraudación a través de una operación sistemática, recurrente, con características que pudieran darse también en otros estados del país. Es un quebranto hasta el momento de más de 522 millones de pesos, en donde además de 13 presidentes municipales estarían involucradas al menos 3 secretarías de Estado, del Estado de Hidalgo, del gobierno de Omar Fayad. Se trata, hasta el momento en las investigaciones, de los presidentes municipales de Epazoyucan, quien tendría una defraudación aproximadamente de 14,215,780 pesos. El de Huautla, de 26,615,780 pesos. De Nopala de Villagrán, de 71,960,890 pesos, de Yahualica, 15 millones de pesos. En el caso de Nopala de Villagrán, el presidente municipal se encuentra prófugo. Los otros están detenidos y se esperaría, además, que se terminaran de integrar las carpetas de investigación sobre el resto de presidentes municipales, que repito, hasta el momento son 13. Pero es la punta del iceberg de una operación de defraudación muchísimo más grande, de miles de millones de pesos en ese mismo gobierno. Debo señalar que el oficial mayor, el ex oficial mayor, Martiniano Vega, tiene una orden de aprehensión también. Estarían en este momento promoviéndose los relevos de los presidentes municipales. Este es un caso único en la historia de nuestro país. Al mismo tiempo, en esta complejidad que se ha dado, en ese gobierno pasado de Fayad, que será tristemente recordado por la explosión de Tlahuelilpan, ocurrió incluso el secuestro de datos de la Secretaría de Educación Pública del Estado, en donde tuvieron acuerdos con grupos criminales de hackers, donde habrían transferido 144 millones de pesos a través de bitcoins a estas organizaciones, pero nos lleva a muchas interrogantes. ¿Cómo operaba esta red? A través de empresas fachada. Este es un trabajo de investigación muy importante del gobernador Julio Menchaca, del encargado de despacho de la Procuraduría Estatal, que todavía no es Fiscalía, Santiago Nieto, y del secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales, quienes han trabajado conjuntamente para analizar y tratar de encontrar las responsabilidades en ejercicios recientes. Estamos hablando prácticamente del último año previo a las elecciones. Estas operaciones de 522 millones pudieran tener relación con otros estados del país que estarían aplicando las mismas siniestras estrategias de defraudación, de estafa, y habría que preguntarse qué le quedó de recursos públicos a los presidentes municipales, qué operó desde la Contraloría Superior del Estado, el secretario de la Contraloría, César Román Mora, quien se encuentra amparado y sería la cabeza operativa, junto con algunos operadores de la propia Contraloría, de esta estafa siniestra. Hay muchas más investigaciones, al menos hay otras 9 carpetas de investigación
sobre otros presidentes municipales. No se ha abierto la información, incluso yo reservaría para evitar dañar el debido proceso, señor presidente, pero esto es extraordinario en un gobierno que todavía no cumple los 100 días y con presidentes municipales en funciones. Puedo suponer incluso que en el Estado de México hay operaciones similares. Se están haciendo investigaciones también desde el punto de vista periodístico. Barrer las escaleras de arriba hacia abajo, señor presidente, y no atrapar charales, sino peces gordos. No sé si tenga usted una reflexión sobre la limpieza que se está haciendo y esta cuestión que es la estafa maestra, que además es un daño en las administraciones municipales a los recursos que estarían siendo aplicados para diferentes necesidades de una sociedad carenciada como es la del Estado de Hidalgo, de los pueblos de Hidalgo. La primera, tengo una más y una para el subsecretario, si me lo permite. Bueno, pues nosotros celebramos que se esté llevando a cabo esta investigación. Corresponde a las autoridades del gobierno de Hidalgo y están actuando de acuerdo con sus atribuciones y responsabilidades. Celebro que esto se esté haciendo. Ojalá y ya sea norma, se convierta en un hecho constante, que no haya impunidad en ningún nivel del gobierno, que, como tú lo mencionas, se limpie de arriba para abajo y que se incluya al Ejecutivo Federal y a los gobiernos locales. Se está actuando bien. Julio Menchaca acaba de enviar una iniciativa para someterse a la revocación del mandato. Eso también es importante. El que a mitad de su gobierno se le pregunte a la gente: ¿quieres que continúe el gobernador o que renuncie? Porque nos eligen por 6 años, pero el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es soberano y esa es la democracia participativa. Nos eligen por 6 años, pero si no hay buenos resultados, el gobierno puede revocar el mandato. Y eso ya lo están haciendo en Hidalgo y lo celebro. Y no olvidemos, que no se olvide y que se oiga bien y que se oiga lejos, el principal problema de México era la corrupción. Y el peor de los males es que los gobernantes deshonestos y sus cómplices del sector privado ni siquiera perdían su respetabilidad. Era un tema vedado, prohibido, no tratado, ocultado. No había
en la agenda política el propósito de enfrentar que era el principal problema de México. Entonces, por eso es importante que se siga limpiando de corrupción al gobierno, que se siga purificando la vida pública. Pero hay otro asunto también que es importantísimo. La corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, ya con eso sería suficiente. Pero por si faltara, cuando se combate la corrupción, se liberan muchos fondos para el desarrollo, porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción. Por eso no alcanzaban los presupuestos. ¿Y qué hacían? Aumentaban los impuestos. Tenían una frase muy cínica de decir, es doloroso, pero ni modo, nos tenemos que apretar el cinturón. El gobierno no se apretaba el cinturón, era el pueblo. Por eso los aumentos de impuestos, me acuerdo muy bien todavía, cuando estábamos llegando aquí para ser el jefe de gobierno y me entrevisto con el presidente electo Vicente Fox en una casa en Las Lomas que le había prestado Roberto Hernández. Mes de septiembre, porque pasó la elección y no nos veíamos hasta septiembre. Y lo primero que me plantea es que teníamos que aumentar el IVA y me pedía apoyo para eso. Así, en su estilo, me dice, hay que hacer más grande el pastel. Y le dije que había que combatir la corrupción y que había que aplicar un programa de austeridad. No, ya todo está comprometido. Hace falta presupuesto. Además, dice, se le va a devolver a la gente. Usó un término. No, sí, pero en demasía, pero es una palabra que... Copeteado. Copeteado. Sí, se le va a regresar copeteado. Y ya le contesté, como decía Keynes, ya para cuando se los regresen, ya vamos a estar muertos, presidente. Y no, acepté. Pero ya lo tenían
convencido, porque antes de tomar posesión todavía hubo otro intento, y como entonces para la autorización del techo de endeudamiento se necesitaba el apoyo de Hacienda, el gobierno de la ciudad necesitaba que Hacienda autorizara el techo de endeudamiento. Me vuelven a insistir, pues ya estaba Krill, ya estaba el secretario de Hacienda, Gil Díaz, y todavía Fox estaba fresco, no estaba como se puso después, endurecido y amargado. Sí, y tenía sentido el humor, porque se me vuelven a lanzar otra vez. Antes de que yo tomara posición, vuelven con lo mismo. Le dije, ya le contesté, presidente, y él se había portado muy bien la vez esa que comimos en septiembre. Fue respetuoso. Y en diciembre, unos días antes de que yo tomara posición, vuelven con lo mismo, lo del IVA. Y le contesto pues lo mismo, no, nosotros no aceptamos eso. Entonces Gil Díaz, queriéndose pasar de listo, dice, bueno, es que si no apoyan, ustedes no va a haber autorización del techo de endeudamiento para la ciudad. Entonces, pues ya nada más, lo único que le dije, pues no se preocupe, no nos autoricen, voy a declarar una moratoria de pago. Y pues ahí Fox lo que hizo fue reírse, o sea, como diciendo, no te metas con... ¿Para qué te metes? Y ya, afortunadamente, no hubo necesidad, pero la recomendación de los tecnócratas corruptos no iba en el sentido de reducir gastos mediante la austeridad, ni mucho menos combatir la corrupción. Al contrario, ya les comentaba que casi entrando al gobierno se les devolvieron impuestos a empresas, se les devolvió el IVA a empresas refresqueras. ¿Quién paga el IVA? El pueblo. Si se le devuelve el dinero a una empresa, ni modo que la empresa le devuelva el dinero a la gente, al que pagó. Entonces, no buscan esas opciones, no aplican la fórmula de combate a la corrupción y ahorro, evitando gastos superfluos o el derroche del presupuesto. Entonces, es aumenta impuestos o solicita deuda. Esa era su fórmula. Y sigue siendo en algunos lugares del mundo. Entonces, cuando se combate la corrupción, se tiene la ventaja
de que el presupuesto rinde, alcanza. No hay necesidad de aumentar impuestos, no hay necesidad de endeudar al país, porque una obra que cobran en 300 millones se hace en 100 si no hay corrupción. Entonces, en vez de hacer una obra, se hacen 3. Y así en todo. Pero eso no se consideraba. De modo que es muy bueno que se siga limpiando de corrupción y no permitir nunca más el saqueo, el robo, la entrega de los bienes nacionales, los bienes del pueblo a particulares, ni nacionales ni extranjeros, lo que es de México, lo que es de los mexicanos. Pero en fin, eso es lo que puedo comentar. Sí, gracias, señor presidente.